Historia 1. Lilia y los rezos de la vecina. Desde que era niña, mi abuela me decía que hay rezos que no se elevan al cielo, sino que bajan directo al infierno. Nunca entendí esa frase hasta que viví en aquel edificio viejo en la colonia Portales, en Ciudad de México. Me acababa de mudar por mi cuenta, emocionada por independizarme, sin saber que el departamento que había rentado estaba justo al lado de una vecina que oraba, pero no a Dios. El lugar era oscuro, con pasillos angostos, de esos donde siempre parece que hay alguien detrás de ti. Mi departamento estaba justo al fondo del segundo piso. Desde la primera noche, noté algo raro. A las 3 de la madrugada, como si fuera una alarma, se escuchaban murmullos a través de la pared. Parecían oraciones, pero no en español. Eran palabras susurradas con una entonación grave, como si estuviera invocando algo. Intenté no hacer caso. Pensé que quizás mi vecina era muy devota y rezaba a esa hora, aunque se me hacía raro. No le di importancia, hasta que comenzaron los olores. A eso de las 4 de la mañana, un tufo a cera derretida, sangre seca y copal se colaba por la rendija de la puerta. El aroma era tan fuerte que me despertaba sobresaltada, con dolor de cabeza. Y entonces, los sueños comenzaron. Soñaba con figuras encapuchadas rodeando mi cama. Me hablaban en una lengua que no conocía pero entendía. Me ofrecían protección, a cambio de una entrega. Me despertaba sudando frío, con los oídos zumbando, y a veces encontraba gotas de cera negra bajo mi puerta. Pensé en hablar con la vecina, pero nadie la veía nunca. Pregunté en el edificio y una señora mayor me dijo: «Ah, la del 204. Ella no es peligrosa, si no te metes». Y luego, bajando la voz, añadió: «A la santa no le gusta que la interrumpan». La santa. Me costó entender, pero poco a poco los detalles me cuadraban. Las ofrendas, las velas negras, los rezos a las 3 de la mañana. Mi vecina era devota de la Santa Muerte. Y no era una devoción común. Estaba metida en algo más profundo, algo que se sentía vivo. Porque lo que fuera que ella invocaba, se movía entre las paredes. Una noche, lo vi. Estaba despierta a las 3, completamente alerta. Puse una taza en la pared para escuchar mejor. Al principio solo eran los murmullos, pero luego escuché otro sonido, un lamento, como el llanto de una mujer, mezclado con carcajadas, y después golpes. Golpes como de uñas, rasgando cemento. Corrí a la sala y me asomé por la mirilla. Frente a la puerta de la vecina había una figura. No era ella. Era algo encorvado, cubierto con un manto blanco. Sostenía una guadaña. Me encerré en el baño temblando. Esa noche no dormí. Al amanecer salí con la excusa de ir al mercado, solo para despejarme. En el pasillo, la puerta del 204 estaba entreabierta. Me acerqué con miedo. Dentro se veía oscuro y olía a carne quemada. Alcancé a ver un altar y algo colgado del techo, una jaula. Dentro, lo juro por mi vida, había una muñeca que respiraba. Una muñeca de tamaño humano con un vestido de encaje. Sus ojos se movieron hacia mí. Me fui corriendo del edificio. Esa tarde hablé con la casera y le dije que necesitaba cambiarme. Ella solo suspiró y dijo: «¿También la escuchaste? ¿Por qué nadie me advirtió? Porque los que se quejan no duran». Esa noche empaqué todo, pero cuando traté de salir, mi puerta no abría. Estaba trabada desde afuera. Grité por ayuda, pero nadie respondía. De pronto la luz se fue. El olor a copal entró como una nube, y los murmullos comenzaron dentro de mi departamento. Venían del closet. Me armé de valor y lo abrí. Nada, pero el espejo estaba empañado, y alguien había escrito con un dedo: «Una entrega». Grité, lloré, recé, prometí mudarme al amanecer y cumplir lo que fuera. Al salir, una última sorpresa. En la puerta había un paquete, una caja envuelta en trapo rojo. Dentro, un rosario negro,
y una nota: te escuchamos, ya eres parte. Desde entonces, vivo lejos de la ciudad en casa de mi madre. Pero a las 3 de la mañana, a veces, siento que alguien reza detrás de mi pared. No importa en qué ciudad esté, y el olor a copal siempre vuelve. Historia 2. La verdad colectiva. Cuando era más joven, viví una de las experiencias más extrañas y aterradoras de mi vida. En ese tiempo me encontraba perdido. Mi madre acababa de fallecer. Mi padre nunca estuvo presente y mi trabajo no me llenaba. No tenía una dirección clara, ni amistades profundas. Y eso me volvió vulnerable. Una tarde, mientras caminaba solo por el centro de la ciudad, me detuvo un hombre que parecía de lo más normal. Barba bien cuidada, mirada serena, sonrisa tranquilizadora. Me dijo: te ves cargando mucho dolor. Si te interesa sanar, estamos ayudando a jóvenes como tú a encontrar su camino. Me ofreció asistir a una charla gratuita llamada Despertar Interior. Dijo que ahí encontraría personas que me entenderían y una comunidad que no juzga. En ese momento, eso era todo lo que necesitaba. La charla se realizó en una casa grande a las afueras de la ciudad. Al llegar, me recibió una mujer de voz dulce que me entregó una pulsera de hilo rojo. Me dijeron que era un símbolo de protección. El lugar estaba impecable, con incienso, música suave y luces tenues. Las personas eran amables, sonrientes y hablaban con una calma casi hipnótica. La charla en sí era motivadora. Se hablaba de romper patrones, de liberarse del sufrimiento, de conectar con la verdad colectiva. Al final me invitaron a quedarme un fin de semana con ellos en un retiro. No había teléfonos ni conexión a internet, pero prometían que sería transformador. Dudé, pero acepté. El retiro se realizó en una finca alejada, en medio del bosque. Desde el momento en que llegamos, nos pidieron entregar todas nuestras pertenencias: celulares, carteras, relojes. Dijeron que era parte del desapego material. La primera noche, nos hicieron sentar en círculo. Una mujer que se hacía llamar Madre Guía comenzó a hablar de una energía que nos une a todos, de que la humanidad había olvidado su conexión sagrada. Luego, sin previo aviso, comenzaron a cantar en una lengua extraña. Algunos lloraban, otros se balanceaban como en trance. Me sentí fuera de lugar, pero no podía irme. Nos habían llevado en camionetas, lejos de cualquier camino principal. No había señal y todo estaba controlado por ellos. El segundo día comenzaron los rituales de limpieza. Nos hicieron beber un líquido amargo. Supuestamente era para purificar el alma, pero pronto empecé a sentirme mareado, confundido, con la vista borrosa. A algunos les provocó vómitos, a otros alucinaciones. Durante ese trance, alguien me susurró al oído: estás viendo la verdad, acéptala. Lo que vi fue aterrador. Rostros deformes, cuerpos retorcidos danzando en la oscuridad y una figura al fondo que no parecía humana. Sentí que algo me observaba desde dentro de mí mismo. Cuando desperté, estaba tirado en la tierra cubierto de hojas. A mi lado un chico gritaba sin parar que no había salida, mientras otro reía como loco. A pesar de todo eso, nadie se quejaba. Era como si todos aceptaran ese horror como parte del camino. Yo intenté pedir ayuda, pero una de las guías se me acercó y me dijo con una voz dulce pero firme: si no estás listo para la verdad colectiva, la oscuridad te consumirá. No sabía si era una amenaza o una advertencia. Ya no confiaba en nadie, estaba atrapado. El tercer día fue el peor. Nos despertaron a las 3:33 am y nos llevaron a un claro en el bosque. Había un altar de piedra y velas negras. Todos estaban de blanco, menos los guías, que vestían túnicas rojas. Uno a uno, fuimos puestos de rodillas. Nos taparon los ojos y escuchamos cánticos guturales. En algún momento sentí que alguien colocaba una mano helada sobre mi cabeza y algo dentro de mí cambió.
sentí que me arrancaban algo. No sé si fue un recuerdo, una emoción o parte de mi alma. Al volver del retiro, ya no era el mismo. Dormía mal. Soñaba con figuras encapuchadas, con símbolos que jamás había visto, con la voz de la madre guía repitiendo: «Despierta, despierta». Mi familia me notó raro. No hablaba mucho, me aislaba. Por suerte, una tía comenzó a sospechar y buscó información. Descubrió que esa organización ya había sido denunciada antes, pero cambiaban de nombre y sede cada vez que alguien se acercaba demasiado. Gracias a ella, logré escapar del círculo. Me sacó del país por unos meses. Me llevó a terapia, a iglesias, a centros de sanación. Pero aún hoy, cuando me quedo solo por la noche, a veces escucho los cantos. A veces siento que alguien me observa desde el rincón más oscuro de mi habitación. Y lo más aterrador es que a veces siento que extraño esa sensación de pertenencia. Las sectas no siempre te atrapan con cadenas. A veces lo hacen con abrazos, a veces con palabras bonitas. Y cuando te das cuenta, ya no sabes qué parte de ti les pertenece. Historia 3. Entregas Premium. En mi barrio, todos sabían que no debías meterte con los de la cooperativa. Era un grupo que ayudaba a los necesitados, supuestamente. Daban comida, ropa, hasta becas para los niños. Pero lo que muchos ignoraban era que, detrás de esa fachada solidaria, se escondía algo más oscuro. Yo me enteré por accidente y pagué el precio. Todo empezó cuando mi prima, Carla, me pidió que la acompañara a una de sus reuniones. Decía que le habían dado una despensa completa y que era una bendición de Dios. Me negué al principio, pero su insistencia fue tanta que terminé aceptando. La cita era un sábado por la noche, en una casa vieja al final de la colonia. Desde el momento en que llegamos, supe que algo andaba mal. La casa estaba iluminada con velas rojas, y afuera, 2 hombres fornidos vigilaban la puerta. No eran simples voluntarios, tenían radios y tatuajes en los nudillos. Carla me dijo que no preguntara, que todo era parte del protocolo. Entramos. Adentro, la sala estaba llena de mujeres con niños, personas mayores y algunos jóvenes. Todos en silencio. Una mujer de túnica blanca nos dio la bienvenida. Se presentó como la hermana mayor. Nos pidió que apagáramos los celulares y que no interrumpiéramos el ritual. ¿Ritual?, me pregunté, pero ya era tarde para salir sin levantar sospechas. Nos sentamos en el piso. Al frente había una mesa cubierta con una tela negra. Encima, varias figuras que no pude reconocer por completo, pero una de ellas me puso los pelos de punta. Era una calavera coronada con flores negras. No era la Santa Muerte, al menos no como la había visto antes. Esta tenía los ojos pintados con sangre seca. La hermana mayor comenzó a hablar. No predicaba, más bien recitaba frases como mantras. Dar es recibir, entregar es ascender, obedecer es vivir. Todos repetían después de ella. Carla también. Yo, confundido, solo observaba. En algún momento, un hombre entró por la puerta trasera cargando una caja metálica. Todos guardaron silencio. La hermana mayor la abrió frente a todos. Dentro había sobres de dinero, pequeños frascos con líquidos oscuros y algo más. Algo que me heló la sangre. Una fotografía de un niño con una cruz invertida pintada sobre su rostro. Nadie reaccionó. Todos miraban con respeto, como si aquello fuera parte de una ceremonia esperada. Hoy, como cada luna nueva, haremos entrega a los benefactores, anunció la mujer. 2 jóvenes se levantaron y tomaron la caja. Salieron por la misma puerta por donde había entrado el hombre. La hermana nos pidió que rezáramos, pero no eran oraciones comunes. Eran peticiones en voz baja: que mi ex no vuelva, que mi jefa enferme, que mi vecina se mude. Era un catálogo de odio. Yo quise irme, pero Carla me detuvo. Todavía no. Si te vas ahora no te darán nada.
y se enojan. Me quedé por miedo. Cuando terminó la sesión, la hermana mayor pasó uno por uno, entregando paquetes envueltos en tela negra. Al llegar a mí, se detuvo. ¿Tú eres nuevo? Asentí. Toma esto. Es un regalo de iniciación. Pide algo. Pero recuerda, todo tiene un precio. Salimos de ahí pasadas las 11. Carla estaba feliz. Me dijo que esa misma noche, si pedía algo con fuerza, se cumpliría. No lo hice. El paquete lo tiré a la basura en cuanto llegué a casa. Pero al día siguiente, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi vecino Mario. Su hijo había desaparecido. Lo último que supieron fue que alguien lo vio en el parque, subiendo a una camioneta blanca. La misma noche de la reunión. La misma noche en que se hicieron las entregas. Empecé a atar cabos. Investigando, descubrí que otros niños también habían desaparecido en fechas similares, siempre tras una luna nueva. Y en todos los casos, las familias eran vulnerables, necesitadas, como las que acudían a la cooperativa. Intenté hablar con Carla, pero ya no era la misma. Me dijo que estaba más feliz que nunca, que había conseguido un nuevo trabajo y que pronto se mudaría a otro estado. Le pregunté si sabía algo de los niños y me colgó. Días después, ya no pude localizarla. Fui a la policía. No me creyeron. Dicen que no hay pruebas, que los niños se fueron por voluntad o fueron casos aislados. Pero yo sé la verdad. Esa cooperativa no era lo que decía ser. Era una red, una secta disfrazada. No solo entregaban cosas, entregaban personas. Desde esa noche, no he vuelto a dormir bien. Siento que me vigilan. A veces encuentro velas derretidas frente a mi puerta. O escucho pasos afuera, aunque nadie más los oye. He pensado irme, desaparecer como Carla. Pero no puedo. Alguien tiene que contar lo que pasa. Porque si tú, que estás escuchando esto, alguna vez te invitan a una reunión de ayuda comunitaria, desconfía. Si ves velas rojas, figuras con cráneos, o escuchas frases como "obedecer es vivir", corre, porque puede que tú seas la siguiente entrega premium. Historia 4. Ella me dijo que me amaba, pero era parte de la secta. Yo tenía 23 años cuando la conocí. Se llamaba Amara. Morena, ojos grises como humo, una voz suave y una sonrisa que parecía esconder algo, pero no supe verlo. Fue en un bar al sur de la ciudad, uno de esos lugares donde la música es baja y la gente misteriosa. Me ofreció una cerveza antes de que pudiera invitarle yo, y desde ese momento, todo cambió. Era perfecta, demasiado perfecta. En pocos días me habló de libros antiguos, de secretos del alma, de cómo ella creía en cosas más grandes que la religión. Usaba palabras como trascender o liberarse del cuerpo. Yo pensé que era espiritual, algo bohemia. Pero había algo raro en su forma de mirarme cuando hablaba de entregarse por completo. Una noche, me invitó a una reunión. Es como meditación grupal, dijo. El lugar estaba lejos, en las afueras, un viejo rancho con antorchas en lugar de luz eléctrica. Todos vestían de negro, algunos con túnicas. Me senté en círculo con ellos. En el centro había una figura pintada con sangre seca y un pequeño animal muerto. Ahí debí irme, pero me quedé. Comenzaron a cantar, pero no eran canciones. Eran palabras en un idioma que nunca había escuchado. Guturales, antiguas, duras, y sentí cómo el aire se volvía espeso. Uno de los miembros empezó a convulsionar. Amara me tomó la mano con fuerza. «Lo estás sintiendo, ¿verdad?», me susurró. Yo no podía moverme. Al final de la sesión, uno de ellos, el que parecía el líder, se me acercó. Llevaba una máscara de cabra negra tallada en madera. Dijo que yo tenía el fuego, que ellos ya lo sabían, que Amara había sido enviada para encontrarme. Yo quería reír, decirles que estaban locos.
pero algo dentro de mí sentía una atracción inexplicable, como si ya hubiera estado ahí. Esa noche dormí en casa de Amara. Me preguntó si creía en el demonio, no como figura religiosa, sino como energía viva, como conciencia antigua. Me habló de pactos, de almas que se ofrecían voluntariamente. No hay castigo eterno si tú aceptas el fuego en ti. Luego me besó. Fue el beso más intenso y oscuro que he sentido en mi vida. Al día siguiente desperté con 3 marcas en el pecho. No eran rasguños, eran símbolos, grabados con algo caliente. Amara me dijo que había sido una iniciación sutil. Cuando me enojé, cuando le grité, no se asustó. Solo sonrió. Ya eres parte de nosotros y pronto lo entenderás. Me fui corriendo, pero la marca ardía cada vez que me alejaba. En mi casa comenzaron los sueños. Un ente con cuernos se paraba en la esquina de mi cuarto. No se movía, no hablaba, solo me observaba. En la calle comencé a ver caras conocidas del ritual. Gente que no debería saber dónde vivo, ahora pasaba frente a mi puerta. Y Amara me llamaba cada noche. Nunca contesté, pero sentía que estaba cerca. Una madrugada desperté en la carretera, en mi auto, sin saber cómo llegué ahí. Estaba justo frente al rancho. Todos me esperaban, cantaban mi nombre. Amara estaba en el centro, con una túnica roja, sonriendo. Ya cruzaste el umbral, amor. Solo falta que entregues tu voluntad. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. Me obligaron a entrar. Me sentaron en un trono de piedra. Amara se arrodilló frente a mí y colocó mis manos sobre un libro viejo, cubierto de símbolos. Pronuncia tu renuncia al mundo. Yo no podía. Lloraba. Entonces alguien detrás de mí dijo mi nombre, no como lo pronuncian los humanos. Lo dijo como si me conociera desde antes de nacer. En un instante de lucidez, grité el nombre de mi madre. No sé por qué lo hice, pero fue como una explosión. Las velas se apagaron, el suelo tembló y una de las paredes se agrietó. Amara gritó, su rostro deformado por la rabia. Logré correr, aún con las piernas temblando. Esa fue la última vez que la vi. Aún tengo las marcas. A veces las cubro, a veces las toco y siento un leve calor. No volví a saber de Amara, pero la he soñado. Siento que me sigue buscando. Me mudo constantemente, dejo trabajos, pierdo amigos, porque a veces, cuando menos lo espero, veo ojos grises entre la multitud y escucho ese canto oscuro llamándome. Esta historia sucedió en un pequeño pueblo al sur de México. Mi padre, ya fallecido, era un hombre mujeriego y parrandero. Aquella madrugada salió de una fiesta pese a que sus amigos le advirtieron: no vuelvas solo, la oscuridad aquí no perdona. Eran casi las 2 de la mañana cuando en medio del camino se le apareció una mujer, alta, esbelta, de cabello negro tan largo que rozaba su cintura. Su belleza era tan perfecta que parecía irreal. Él, hipnotizado, decidió seguirla. Los perros comenzaron a aullar al sentir su presencia. Y mientras avanzaban, algo imposible ocurrió. Su rostro empezó a cambiar. Los ojos se tornaron rojos y parecían salirse del lugar. Su boca creció hasta mostrar dientes largos y puntiagudos. Su piel se estremecía como si algo quisiera salir de adentro. Mi padre corrió desesperado hasta el jardín de su casa. Ahí se desplomó, jadeando de terror, y solo una cruz que llevaba en el pecho logró protegerlo. Mi abuelo salió al escuchar sus gritos y lo encontró tirado, sin fuerzas, con los ojos abiertos de espanto. Desde aquella noche, jamás volvió a parrandear. Jamás volvió a serle infiel a mi madre. Y hasta hoy, todos en mi familia creemos que aquello no fue un sueño, sino un castigo real.